Bienvenidos a Jesús TV, queridos espectadores. Hoy tenemos un mensaje especial. Hoy vamos a adentrarnos en un fascinante viaje hacia lo divino, explorando el increíble poder de Dios y cómo podemos escuchar su voz en este mundo tan ajetreado, tan apurado en que estamos. Es fácil perdernos en el ruido, en la confusión, distracciones por miles, pero en medio de todo eso existe una voz que trasciende en el tiempo y en el espacio, una voz que nos guía, una voz que nos consuela y nos ilumina día a día. Esa voz es la voz del Señor. En esta emocionante aventura descubriremos cómo podemos sintonizarnos con el Señor, cómo podemos abrir nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, nuestra mente, para poder escuchar los mensajes que provienen del cielo, de nuestro Creador. Te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal. Estaremos subiendo videos constantemente. También regálanos un me gusta para que YouTube pueda recomendar nuestro video a más personas. También puedes compartir nuestro material con alguien que lo necesite. Sin más preámbulos, comenzamos este gran video para todos nuestros suscriptores y visitantes nuevos de Jesús TV. Tengo este increíble sentimiento profundo en mi alma. Y creo que todos ustedes hacen que la venida del Señor sea realmente muy cercana. Puede estar más cerca de lo que nos damos cuenta. Y creo que este es el momento de estar preparados. Y creo que todo lo que está sucediendo en la tierra hoy en día es una señal increíble, como una llamada de atención a la iglesia, especialmente para la iglesia. Creo que Dios ha permitido que todo esto suceda. El despertar de la iglesia, para que todos nos demos cuenta de que el día está cerca. El día del Señor está cerca y no debemos dormir. Ahora hemos visto que dicen que no hemos visto un tiempo como desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora yo nací en el 52, eso fue después de la guerra. Y mucha gente dice ahora que lo que está pasando hoy es muy similar en el mundo y lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, no sé totalmente lo que quieren decir con esto porque yo tampoco vivía en ese entonces. Pero el mundo está sacudido por eso. Y creo que Dios Todopoderoso realmente está sacudiendo a la iglesia en lugar del mundo en estos momentos para decir, despierta. El tiempo es corto. Lo que viene en el futuro es mucho peor de lo que está sucediendo ahora. Hoy leí el capítulo 5 del libro de Apocalipsis y estaba tan entusiasmado a los próximos eventos. Damas y caballeros, he leído el libro de Apocalipsis posiblemente cientos de veces desde que nací de nuevo, a principios de los 70. Y cuanto más lo leo, más claro es para nosotros, porque la profecía se va desarrollando. Y cuanto más pasa el tiempo, más clara se vuelve la profecía, ¿sabes? Y no me guío por lo que acabo de leer, me guío por toda la Biblia. No me guío solo por 5 capítulos que leí hoy. Simplemente estoy mirando todo el rompecabezas. ¿Sabes que es como un rompecabezas poderoso que miras y juntas las piezas? No solo mirando las escrituras, sino también mirando los eventos actuales, la condición mundial, especialmente en Israel, porque en Israel está la voz profética. Y puedo asegurarte que estamos muy cerca si miras Génesis 15, donde Dios le dijo a Israel que una generación son 100 años, porque le dijo a Abraham que Israel estaría en Egipto por 4 generaciones. Bueno, ellos estuvieron ahí, sabemos eso.
significa que una generación son 100 años. Y luego si miran Mateo 24:32, Jesús, la ley se enfoca en una generación, la generación que verá la restauración de Israel. Bueno, estamos en eso. Así que 1948, 2048, bastante simple. Ahora no sabemos exactamente si el Señor regresará. Nadie sabe. Conocemos las estaciones con solo mirar alrededor y mirar la Biblia. Y creo que lo que está sucediendo ahora es solo una llamada de atención a los creyentes para que se arrepientan y vivan la vida cristiana con santidad, para vivir una vida santa, una vida fiel al Señor, con un amor intenso por Él. Así que es que creo que es hora de que también sepamos cómo escuchar la voz de Dios para mi vida. ¿Y cómo escucho la voz de Dios para las personas que no son salvas o las personas que no están escuchando? Es Dios hablando acerca de ellos. Así que lo primero es alabar. La alabanza nos quita los tapones de los oídos. Sabes que la alabanza quita las distracciones que nos rodean. Así que en Juan capítulo 10, sabes que necesitas compartir esto con tus amigos porque hay mucho en la palabra de Dios y les daré las instrucciones muy claras sobre qué hacer para escuchar la voz de Dios que he experimentado en mi propia vida. Así que Juan 10, voy a leer el versículo 3, así que vamos al versículo 3 de Juan. Déjame volver acá. Ok, está bien. Juan capítulo 10 y versículo 3. Escuchen lo que dijo el Señor. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Porque acaba de terminar en el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del rey de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, porque Jesús dice, mas el que entra por la puerta, Jesús es la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, la voz del pastor. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y luego, si lo es el versículo 4, y cuando saca a las propias ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, para que no conozcan la voz del enemigo y conozcamos la voz del Señor. Y en el versículo 27 me encanta esto. Esto es lo que el Señor ve, esto es lo que el Señor dice. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Así que cuando escucho a la gente decir, sabes que el diablo dice esto y luego también dice esto, estoy pensando, espera un minuto, ¿dónde escuchas la voz del Señor? No la voz del diablo, no del mundo. Pero sabes que muchas personas no pueden escuchar la voz del Señor porque están envueltos en el mundo y están envueltos en sus vidas. Isaías 55, versículo 3, nos ordena escuchar su voz, pensando que es un mandato. Cuando no escuchamos las palabras de Dios, pecamos. ¿Puedo decir esto otra vez? No escuchar la voz de Dios es pecado, porque en la Escritura Dios quiere tanto que escuchemos su voz, que la repite continuamente en las Escrituras. Escucha algunas. Isaías 55, verso 3, dice esto. Déjame retroceder, perdón. Isaías 55 y verso 3. Estoy usando mi iPad. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Este es un mandamiento de Dios. Oíd y vivirá vuestra alma. ¿Sabes lo que significa inclinar? Inclina tu oído
y ven aquí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ahora, lo que la gente no se da cuenta, de que muchas personas son realmente difíciles para oír. ¿Sabes? ¿Sabes? Porque no han ejercitado su capacidad auditiva. En Hebreos 12, versículo 25, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Es decir, hay juicio a un pecado, no escuchar a Dios y su voz. ¿Y por qué no escuchan bien? Porque no han ejercitado sus sentidos espirituales. Personas que no se han acostumbrado a la voz del Señor, ¿cómo la escucharán? Así que solo leemos esto. Voy a leer el versículo 11. Déjeme leer el verso 11 y luego el verso 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque dice el verso, y estoy leyendo el verso con ustedes, Hebreos 5, versículo 11, y ahora el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal y a la voz de Dios. Para oír la voz de Dios, tú y yo necesitamos tener nuestros sentidos bien entrenados. Así que Dios está buscando un oído espiritual. Te lo daré ahora, así que prepárate. Te daré claves claras. Te daré 1, 2, 3 claves simples sobre cómo comenzar a oír la voz de Dios. ¿Estás listo? Chad dice que sí. Él lo ve y estoy seguro de que tú también. Hay muchos de ustedes en este momento, pero solo quiero darte 3 claves sencillas de cómo escucho su voz. Empecemos con la primera clave. La primera clave se encuentra en Isaías, capítulo 33, y voy a leer el versículo 50 y luego voy a leer el versículo 21. El versículo 15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Y luego, en el versículo 21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha. Así que, ¿cómo puedo escuchar la voz del Señor? En descanso y en reposo, en quietud y confianza. Clave número 1. Tenemos que retirarnos de todas las distracciones mundanas. No puedes escuchar la voz de Dios si estás distraído por cosas externas. Es imposible. No puedes escuchar la voz de Dios si estás preocupado, si estás conectado a un problema, o estás escuchando otras voces. Si acabas de tener otra conversación, deja explicarlo de una forma más clara para ti. No puedo escuchar la voz de Dios si hablo con alguien antes de hablar con Dios. No sé qué dicen ustedes. Por ejemplo, si estoy hablando por teléfono con alguien en mi oficina, primero, y luego trato de hablar con Dios después de eso,
Dios nunca me hablará. Él quiere que su voz sea la primera. La primera voz que Dios quiere que escuchemos es su voz, no la de otra persona. Eso significa que cuando trabajes en la mañana, despiértate, dúchate, enciérrate en algún lugar y deja que Dios te hable. Pero si le hablas a un ser humano primero, sea quien sea, Dios dirá, bueno, pones a alguien frente de mí. Pones a alguien en primer lugar. Y luego existe un problema. Porque a alguien, quien quiera que sea, podría distraerlo de escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, la primera voz que debes escuchar en el día son las palabras de Dios. Es por eso que el Señor Jesús se despertaba temprano en la mañana e iba a una montaña antes. Estaba despierto antes para escuchar la voz de su Padre. Así que número 1, las distracciones deben estar fuera del camino. Una vez que estás con Dios, y una vez que estás solo, y una vez que escuchas su voz, entonces ve ya las cosas que necesitas hacer en tu vida, con su trabajo, con su familia. Así que les aconsejo a cada uno de ustedes que se levanten cuando todos los demás están durmiendo y estén a solas con el Señor para que podamos hablar con Él. Les acabo de dar una clave realmente importante. El Señor Jesús dijo, cierra la puerta. Entra a tu cuarto y cierra la puerta. No dejes que nada te distraigas. Apaga tu teléfono. Pon tu teléfono, celulares en espera. Apágalos por completo. Asegúrate de que todo esté cerrado. De ninguna manera el enemigo podrá entrar. No dejes ni una puerta abierta. Me refiero a una puerta espiritual abierta. No dejes una grieta en ninguna parte. Número 2. En Lucas capítulo 3. Te alabo, Señor. En Lucas capítulo 3 hay algo tan poderoso. Y voy a leer el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió. Y luego si miras el versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que cuando Dios escuche tu voz, escuchará su voz. Por lo que la segunda clave es bastante simple. Déjalo escuchar tu voz, entonces escuchará su voz. Porque en el versículo 21 el Señor Jesús oró. En el versículo 22 Dios le habló. Y dice, y Jesús también siendo bautizado, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Y se escuchó una voz del cielo que decía, Él es mi Hijo amado. Así que si no puedes oír la voz de Dios, creo que Él no está escuchando la tuya. Así que número 1, estas son claves simples. Número 1, aléjate de las distracciones. Número 2, deja que Dios escuche tu voz y escuchará la de Él. Y número 3, es muy poderoso. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5 y el versículo 30. Oh, hay tanto en la palabra de Dios, amo todo esto. Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y luego si miran, el versículo 37 dice esto a los fariseos. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto,
Así que en estos dos versículos asombrosos, versículo 37, si lo pones junto, tenemos una respuesta muy clara. Dios habla a los que buscan su voluntad, no otra voluntad. Habla a los que buscan su voluntad. Entonces, ¿cómo escucho la voz de Dios? Número 1, retírate de las distracciones. Número 2, déjalo escuchar tu voz. Número 3, busca su voluntad y escucharás su voz. Es así de simple. Me encanta lo que dice Isaías 66. Con esto termino hoy. Isaías capítulo 66, y luego voy a orar contigo y voy a leer el versículo 1. Escucha esto. Oh, esto es fabuloso. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y luego mira este verso asombroso. Wow. Verso 5, escucha. Oíd palabra de Jehová, vosotros lo que tembláis a su palabra. Así que, ¿a quién habla Dios? A los que tiemblan a su palabra, los que tienen un corazón quebrantado. Dios no le hablará a personas orgullosas y arrogantes, simplemente no lo hará. Nunca escucharán su voz, porque dice en el versículo 2, 5 y 66, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Escucha la palabra del Señor, tú que tiemblas ante su palabra. Así que te acabo de dar algunas claves poderosas aquí. Sacamos las distracciones. Que Dios escuche tu voz, entonces podrás escucharlo. Busca su voluntad y nunca pierdas un corazón quebrantado.